10%. La risa de Garrick rebotó en las paredes de cristal de su despacho de esquina, rebotando a mi alrededor como cuchillas. ¿Quieres un aumento del 10% después de qué, 12 años? No pudo ni terminar la frase antes de que otra oleada de carcajadas le sacudiera los hombros. Me quedé inmóvil, aferrando mi portafolio de logros, la prueba tangible de mi valor, el documento de 60 páginas que contenía cada algoritmo, cada mejora de proceso, cada noche en vela que yo había sacrificado. Mientras él cobraba bonos lo bastante grandes como para comprarse casas de vacaciones. El sistema que diseñé redujo los tiempos de entrega a la mitad, dije, con una voz más pequeña de lo que quería. La cuenta de Eastwood, solo. Garrick agitó la mano con desdén, aún riéndose mientras se recostaba en la silla. Todo el mundo es reemplazable, ¿sabes? Incluso tú. Me miró con esa sonrisa ensayada de director general que nunca llegaba a los ojos. Si crees que vales más, prueba suerte en otro sitio. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No el corazón, algo más hondo, los cimientos de 12 años de lealtad, de creer que, al final, el trabajo duro sería reconocido. Entiendo, dije en voz baja, recogiendo mi portafolio. Las páginas temblaban entre mis dedos. Escucha. La voz de Garrick se suavizó con una preocupación artificial. Eres buena en lo que haces, pero eres una función de back office. La junta ni siquiera sabe tu nombre. Así son los negocios. Fue entonces cuando supe exactamente lo que haría. Soy Ivy, por cierto. Tengo 34 años, soy especialista en algoritmos de cadena de suministro y, hasta ese momento, patológicamente temerosa del conflicto, del tipo de mujer que se disculpa cuando alguien le pisa el pie. La mujer que se quedó en la misma empresa durante 12 años pese a cobrar un 20% por debajo del mercado porque creía en la lealtad, porque pensé que mi trabajo acabaría hablando por mí. Antes de seguir con esta historia, te agradecería de verdad que te tomaras un segundo para decirme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Esto pasó en el Medio Oeste, pero quiero saber si historias como la mía resuenan en todas partes y si es algo que tú también has vivido. Por favor, dale like y suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte podría ahorrarte años de tu propia vida. Caminé de vuelta a mi cubículo, sí, cubículo, después de 12 años, pasando junto a los despachos de cristal de gerentes que llevaban en la empresa la mitad de tiempo que yo. Mi escritorio estaba en la esquina del 5.º piso, rodeado de puestos vacíos. Nuestro departamento había pasado de 15 personas a solo 3 con los años, no porque hicieran falta menos manos, sino porque mis algoritmos habían automatizado tanto. En la pantalla del ordenador apareció una notificación, el boletín trimestral de la compañía, con una nota destacando cómo la innovadora revolución de la cadena de suministro de Garrick había salvado a nuestro cliente más grande, Eastwood. Mi revolution. Mis jornadas de 18 horas durante 6 meses seguidos. Mi solución que redujo sus costos logísticos en un 40%. Junto al teclado estaba el café frío que había dejado 3 horas antes, cuando por fin reuní el valor para pedir ese aumento. A su lado, una foto enmarcada de mis padres. Papá trabajó 35 años en la misma fábrica antes de que la cerraran. La lealtad importa, decía siempre. Mamá asentía, creyéndolo también, abrí el cajón y saqué una libreta de cuero pequeña. Dentro había ideas que fui anotando a lo largo de los años, mis proyectos personales, documentados meticulosamente con fechas, horas y notas de desarrollo. Ideas que exploré los fines de semana, que perfeccioné en mi propio portátil, que construí en mi propio tiempo. Ideas que la empresa había implementado sin adquisición formal porque yo había sido demasiado complaciente, demasiado ansiosa por demostrar mi valía. Pasé las páginas hasta detenerme en mis notas de hace 3 años, una serie de algoritmos que se convirtieron en la columna vertebral de todo nuestro sistema de distribución. En la parte superior de la página, con mi letra, proyecto personal, optimización de la cadena de suministro mediante modelado predictivo, comenzó 11 by 4 sistema doméstico. Lo que Garrick nunca supo, lo que el departamento legal de la empresa fue demasiado descuidado para investigar, fue que yo nunca había cedido los derechos de esas innovaciones personales. El contrato estándar de empleo cubría el trabajo realizado durante el horario laboral usando recursos de la empresa. Mis creaciones más valiosas estaban documentadas como proyectos personales desarrollados en mi propio equipo y en mi propio tiempo. Tomé el teléfono y busqué un número que había guardado. Pero nunca marqué. Hayden, el director de operaciones de nuestro mayor competidor, se había puesto en contacto varias veces a lo largo de los años.
Su último mensaje, enviado hace 6 meses, la oferta sigue en pie cuando quieras. Aquí valoramos a los innovadores. Mis dedos flotaron sobre el botón de llamada. 12 años de lealtad me gritaban que me detuviera, que fuera razonable, que no quemara puentes. Entonces recordé la risa de Garrick. Presioné llamar, punto. Habla Hayden. Soy Ivy Reeves, de Porter Logistics Solutions, dije, sorprendida. Por la firma de mi voz. Creo que por fin deberíamos tener esa conversación. A Ivy, la emoción le vibró en la voz, empezaba a pensar que no llamarías nunca. ¿Estás libre para cenar esta noche? 5 horas después, me senté frente a Hayden en un restaurante que exigía reservas con semanas de antelación. Él hizo una sola llamada. He seguido tu trabajo durante años, dijo Hayden, estudiándome por encima de su vaso de agua. Oh, mejor. Dicho, he seguido los saltos repentinos en las capacidades de Porter que misteriosamente coincidían con huecos en tu actividad de LinkedIn. Esos algoritmos de cadena de suministro para la cuenta de Eastwood fueron revolucionarios. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo supiste que era yo? Hayden sonrió. Porque Garrick no tiene la base técnica para entender ni lo más básico de lo que hacen esos algoritmos, y mucho menos para crearlos, y porque intentamos hacerles ingeniería inversa y no pudimos. Fue cuando supe que necesitábamos a la mente. Detrás de ellos, tomé un sorbo de agua, ordenando mis ideas. ¿Qué exactamente estás ofreciendo? Puesto de liderazgo, el triple de tu salario actual, opciones sobre acciones, un equipo propio, se inclinó hacia adelante, pero, más importante aún, reconocimiento, tu nombre en tu trabajo. ¿Y si llevo conmigo mis innovaciones personales, sistemas teóricos que desarrollé en mi propio tiempo usando mis propios recursos? Algo centelleó en los ojos de Hayden, comprensión. Asintió despacio. Tenemos un proceso adecuado de adquisición de propiedad intelectual con una compensación justa. A diferencia de algunas empresas, no esperamos adueñarnos de la producción creativa personal de nuestros empleados. Saqué mi libreta de cuero y la puse sobre la mesa. Tengo documentación que prueba que estos sistemas fueron proyectos personales. Porter los implementó, pero nunca los adquirió formalmente. Los ojos de Hayden se abrieron apenas al captar las implicaciones. Es un descuido importante por parte de su equipo legal. Garrick no valora las funciones de back office, dije, repitiendo las palabras del CEO. Incluido el área legal, al parecer, 2 semanas después, puse mi carta de renuncia sobre el escritorio de Garrick. Apenas levantó la vista del ordenador. Aviso de 2 semanas, repasó la carta. ¿A dónde vas? Consideré mentir, pero decidí que la verdad tendría más impacto. Radius Shipping Solutions. Eso llamó su atención, alzó la cabeza bruscamente, entornando los ojos. ¿Nuestro competidor? Es un mal momento, estamos en negociaciones finales con Eastwood para ampliar nuestro contrato. Lo sé, dije. Yo construí el modelo de entregas para esa propuesta. La expresión de Garrick pasó de la sorpresa a algo parecido a la preocupación. Deberíamos hablar de opciones de retención, quizá ese aumento que mencionaste. La oferta de Radius triplica mi salario actual, además de un puesto de liderazgo y opciones sobre acciones. Se rió, pero ahora sonó hueco. Están pagando de más, te decepcionarás cuando se den cuenta de que no puedes entregar lo que esperan. Sonreí, sintiendo una confianza extraña y nueva. Ya veremos, mis 2 últimas semanas fueron curiosamente tranquilas. Completé mis documentos de transición, formé a mi reemplazo, un recién graduado que parecía a la vez aterrorizado e impresionado por los sistemas que heredaba, y respaldé la documentación de mis proyectos personales. También hice copias de todos los correos en los que había compartido mis innovaciones personales con la empresa sin transferencia formal de propiedad. En mi último día, me reuní con nuestro asesor legal, Vance, quien llevó mi entrevista de salida. Solo preguntas de rutina, me aseguró, deslizando un montón de papeles sobre el escritorio, acuerdo estándar de no competencia, acuerdos de confidencialidad y una declaración de que no te llevas propiedad de la empresa. Revisé los documentos. Con cuidado. No voy a firmar la no competencia. Vance Parpadio. Es el procedimiento estándar. No estaba en mi contrato laboral original y no voy a aceptarla ahora, sostuve su mirada. Y respecto a la propiedad de la empresa, no me llevo nada que pertenezca a Porter. Sin embargo, si me llevo mi propiedad intelectual personal, que nunca fue adquirida formalmente por la empresa. ¿Qué propiedad personal? La frente de Vance se frunció. Abrí mi libreta y le mostré mis entradas fechadas. Estos algoritmos
Y sistemas fueron desarrollados en mi tiempo personal usando mis recursos personales. Porter los implementó, pero nunca completó ningún proceso de adquisición de propiedad intelectual. Tengo la documentación que lo demuestra. La expresión de Vance cambió al pasar las páginas de mi libreta, con el reconocimiento asomando. Estos son los sistemas centrales que usamos para todo. Terminé por él. Sí. Me miró. Estaba sentada en mi nuevo despacho de esquina en Radius, explicándole a mi equipo de 5 especialistas en algoritmos, mi equipo, cómo íbamos a revolucionar la industria. 6 semanas después, la primera implementación de mis sistemas entró en producción en Radius, los tiempos de entrega bajaron un 30%, los costos operativos cayeron un 25%. Nuestro equipo de ventas se acercó a Eastwood con datos que demostraban que podíamos superar por un margen significativo las mejores métricas de Porter. La mañana en que Eastwood anunció que cambiaba su contrato a Radius, sonó mi teléfono, el nombre de Garrick apareció en la pantalla. Dejé que pasara al buzón de voz. Llamó 3 veces más antes de dejar un mensaje. Ivy, habla Garrick. Necesitamos hablar de inmediato sobre oportunidades de consultoría. Porter está dispuesto a ofrecer un paquete de compensación sustancial. Por favor, devuélveme la llamada lo antes posible. Guardé el mensaje, pero no devolví la llamada. 2 días después, Garrick me estaba esperando junto a mi coche en el estacionamiento de Radius. Esto es inapropiado, dije, manteniendo la distancia. Has puesto 300 empleos en riesgo, dijo él, con la voz baja y urgente. Porter se enfrenta a una crisis por lo que te llevaste. No me llevé nada que perteneciera a Porter, respondí con calma. Me llevé mi propiedad intelectual personal que Porter utilizó sin la adquisición adecuada. Nadie va a creer eso, parece espionaje corporativo. Tengo documentación fechada de cada proyecto personal, cada implementación y cada conversación, en la que nunca se transfirió la titularidad. Su equipo legal nunca hizo su trabajo y tú nunca valoraste el mío lo suficiente como para preocuparte. Garrick dio un paso más, la desesperación evidente en sus ojos. Pon tu precio. Sea lo que sea que Radius esté pagando, lo duplicaremos. Pensé en esos 12 años, en estar sentada en mi cubículo mientras él se llevaba el crédito por mi trabajo, en la risa cuando pedí un aumento modesto después de haberle ahorrado millones a la empresa. Una vez me dijiste que todo el mundo es reemplazable, dije en voz baja. Incluso yo. Solo estoy siguiendo tu consejo empresarial. El trimestre siguiente, las acciones de Porter cayeron un 62%. Despidieron a 200 empleados. Los artículos de prensa lo describieron como una pérdida catastrófica de capacidad técnica y un deterioro misterioso de sus premiados sistemas logísticos. Garrick dimitió bajo la presión del consejo. Vi el anuncio desde mi despacho mientras finalizaba los planes de implementación para 3 nuevos clientes importantes que habían pasado de Porter a Radius. Luego llegó la demanda. Porter me demandó por robo de propiedad intelectual. Su caso se vino abajo cuando mi documentación probó que yo había desarrollado los algoritmos centrales como proyectos personales. El juez desestimó el caso, señalando que Porter no había asegurado la titularidad adecuada de las innovaciones que había implementado. La mañana siguiente a la desestimación, recibí una visita en Radius. Garrick, sin parecerse en nada al CEO confiado que se había reído de mí meses antes. Lo destruiste todo, dijo, de pie en el umbral de mi oficina. No, Lo Caregi. Tú hiciste eso cuando decidiste que algunas personas eran desechables. Esas personas que perdieron sus empleos no eran solo estadísticas, tenían familias, hipotecas. Sentí el peso de sus palabras, la complejidad moral de lo ocurrido. Lo sé. Por eso Radius ha contratado a 57 exempleados de Porter en los últimos 3 meses. Las personas que no eran responsables de tus decisiones no deberían sufrir por ellas. Garrick me miró fijamente, buscando algo en mi expresión. ¿Planeaste todo esto? No. Simplemente dejé de permitirme ser infravalorada. Sostuve su mirada directamente. Podrías haber evitado toda esta situación con un aumento del 10% y un respeto básico. Se fue sin decir otra palabra. Lo observé por la ventana de mi despacho mientras cruzaba el estacionamiento, con los hombros encorvados, ex CEO de lo que alguna vez fue el líder del sector. Esa tarde recibí un correo del director de compras de Eastwood. La implementación superó nuestras expectativas. Los tiempos de entrega son un 40% mejores que con nuestro proveedor anterior. Se lo reenvié a Hayden con una nota sencilla. Esto es solo el comienzo.
Mi nombre ahora figura en las patentes de los algoritmos. Mi foto cuelga en el vestíbulo junto a la de otros ejecutivos de Radius. Mi equipo ha crecido a 15 personas, incluidos muchos exempleados de Porter que ahora reciben el reconocimiento y la compensación que merecen. A veces pienso en quienes perdieron su trabajo en Porter y no lograron encontrar nuevos puestos. El daño colateral de la arrogancia de Garrick es el peso. Llevo conmigo la conciencia de que la justicia para una persona puede significar dificultades para otras que simplemente estaban en el lugar equivocado, pero también pienso en aquel momento en el despacho de Garrick cuando se rió de mi petición de una equidad básica tras años de lealtad. ¿A cuántos más había tratado igual? ¿Cuántas carreras había estancado con su creencia de que las personas eran piezas reemplazables en su máquina corporativa? A los 6 meses de mi nuevo puesto en Radius, el impacto total de mi decisión seguía desplomándose. Las acciones de Porter no se habían recuperado, los analistas del sector estaban escribiendo estudios de casos sobre su catastrófico fracaso en la gestión del talento. Mientras tanto, Radius había arrebatado el 23% de la cuota de mercado de Porter. Sonó el teléfono de mi oficina un martes por la tarde. La voz de la recepcionista sonó vacilante. «Hay alguien aquí para verte», dice que trabajó en Porter. Cuando fui al vestíbulo, encontré a Marlene allí de pie. Había sido jefa de atención al cliente de Porter durante 15 años, más tiempo del que yo había estado allí. A veces almorzábamos juntas, nos desahogábamos sobre el estilo de liderazgo de Garrick. Ahora aferraba su bolso con los nudillos blancos. «Ivy», dijo, con la voz quebradiza. Pensé que quizá podíamos hablar. La llevé a mi despacho, le ofrecí agua, café. Rechazó ambos. «Perdí mi trabajo la semana pasada», dijo sin preámbulos, junto con todo mi departamento. 37 personas, el peso de sus palabras se me asentó en el pecho. «Marlene, lo siento muchísimo». «¿Eres?» Sus ojos, fijos en los míos. «Todo el mundo dice que tú eres la razón por la que Porter se está desmoronando, que robaste algo y te lo trajiste aquí». «No robé nada», expliqué. «Mis proyectos personales, la documentación, la victoria legal», escuchó sin expresión. «Tengo 56 años, Ivy. ¿Quién me va a contratar ahora?» Me incliné hacia adelante. «Radius lo hará. Necesitamos un liderazgo experimentado en atención al cliente». «Puedo hablar con Hayden hoy mismo», negó con la cabeza. «No he venido por un trabajo». «Entonces, ¿por qué viniste?» Marlene miró a su alrededor. La vista, el mobiliario pulido, la placa con mi nombre en la puerta. Quería ver si valió la pena. Si todo lo que conseguiste valió lo que nos pasó al resto. La pregunta se me clavó en la garganta como una piedra. ¿Valió la pena? El reconocimiento, la compensación, la validación, medidos frente al daño colateral a personas que no habían hecho nada malo salvo trabajar para la empresa equivocada. No se suponía que pasara así, dije por fin. Solo quería lo que me había ganado. Todas queremos eso. Marlene se puso de pie. Algunas simplemente no podemos tumbar una empresa entera cuando no lo conseguimos. Después de que se fue, me quedé inmóvil, mirando la pared. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hayden. Los resultados trimestrales superaron las proyecciones en un 18%. «Cena de celebración esta noche». No respondí. En cambio, abrí el portátil y creé una hoja de cálculo nueva. En la primera columna, enumeré a cada empleado de Porter que sabía que había perdido su trabajo. Junto a cada nombre, revisé su perfil de LinkedIn, anotando su experiencia y habilidades. A medianoche tenía una base de datos de 212 personas. A la mañana siguiente entré en el despacho de Hayden sin llamar. «Tenemos que hablar sobre los exempleados de Porter». Hayden levantó la vista del monitor. «¿Qué pasa con ellos?». Puse mi hoja de cálculo sobre su mesa. «Estas son personas que perdieron su trabajo por el colapso de Porter. Radius se ha beneficiado enormemente de lo ocurrido. Tenemos una responsabilidad», estudió la lista. «Ya hemos contratado a bastantes». «No es suficiente», me senté frente a él. «Quiero proponer una iniciativa formal de contratación dirigida a los trabajadores desplazados de Porter, y para quienes no podamos contratar directamente, quiero financiar servicios de colocación y programas de capacitación». Hayden se recostó en la silla, estudiándome. «Es una propuesta cara para personas que no trabajan para nosotros. Es una inversión en nuestra reputación y en nuestro futuro», repliqué. «Y es lo correcto». Tras un largo momento, asintió. «Redacta la propuesta. La llevaré a la junta». 3 semanas después, se lanzó Operation Rebound. Radius se comprometió a entrevistar a todo ex empleado cualificado de Porter. Nos asociamos con
3 empresas de formación para ofrecer actualización de habilidades a quienes necesitasen ayuda en la transición. Para los empleados próximos a la jubilación, creamos oportunidades de consultoría a tiempo parcial. El sector tomó nota. Las revistas de negocios escribieron sobre el enfoque innovador de Radius ante el desplazamiento de un competidor. Las solicitudes a nuestras vacantes aumentaron un 300%. Los clientes mencionaban nuestra responsabilidad corporativa durante las reuniones de ventas. Marlene me llamó al día siguiente de anunciarse el programa. Esto fue cosa tuya, sí. Low Admity, reconsiderarías venir a Radius? Una pausa. Quizá como consultora, no como empleada. Estoy demasiado mayor para empezar de cero por completo. Necesitamos tu experiencia. Pon tus condiciones. 2 días después, se instalaba en una oficina al final del pasillo de la mía. No todo el mundo fue tan receptivo. Jason, el antiguo gerente de operaciones de Porter, rechazó mi llamada. Patrice, de contabilidad, envió un correo demoledor sobre lealtad y traición. Lo guardé en una carpeta titulada Consecuencias, mi creciente colección de recordatorios de que la venganza nunca es tan limpia como parece en las películas. 8 meses después de dejar Porter, recibí un correo inesperado de Vance, su antiguo asesor jurídico, reunión para tomar café. Hay algo que debes saber. Nos vimos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras oficinas. Vance había envejecido visiblemente, nuevas líneas alrededor de los ojos, canas en las sienes que antes no estaban. Me despidieron el mes pasado, dijo, removiendo su café. Parte de la última ronda de recortes. Lo siento, dije, y lo sentí de verdad. En Radius estamos contratando personal legal, negó con la cabeza. No por eso quería hablar. Es sobre tus algoritmos, tu documentación. Me puse tensa. El tribunal ya se pronunció sobre eso, lo sé, y fallaron correctamente. Vance se inclinó hacia mí. Pero hay algo que no sabes. Después de que mencionaste por primera vez tus proyectos personales en la entrevista de salida, fui de inmediato a ver a Garrick. Le dije que debíamos investigar tus alegaciones antes de tomar cualquier medida. Él me mostró correos de hace 3 años. En realidad le habías enviado explicaciones detalladas de tus algoritmos, preguntando si la empresa quería adquirirlos formalmente, incluso sugeriste términos de compensación justos. Mi taza se quedó a medio camino de los labios. No recuerdo eso, me pusiste en copia. Los encontré en nuestro archivo durante la preparación legal. Garrick te respondió descartando la necesidad de una adquisición formal. Dijo algo como, simplemente impleméntenlo. Si funciona, ya arreglaremos los detalles después. Lo supo todo este tiempo. Vance asintió. Sabía exactamente lo que habías creado, que lo habías documentado como trabajo personal y que la empresa nunca lo adquirió correctamente. Cuando te fuiste y Radius empezó a implementar tus sistemas, vino a legal exigiendo que te demandáramos, pese a saber que no tenía caso. Se lo dije, le mostré sus propios correos. Aún así, me ordenó proceder. Vance sorbió su café. Fue entonces cuando supe que Porter merecía lo que estaba pasando. Me recosté, procesando la revelación. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque quiero que sepas algo importante. Vance me miró a los ojos. Lo que le ocurrió a Porter no fue solo que te llevaras tu propiedad intelectual a otra parte, fueron años de arrogancia sistémica. Garrick no solo te infravaloró a ti, lo hizo con todos, legal, operaciones, atención al cliente. Trató a toda la empresa como piezas reemplazables. Y ahora esas piezas están trabajando en otros lugares. Exacto, dije en voz baja, tus algoritmos eran brillantes, continuó. Pero Porter no se habría derrumbado si Garrick hubiera construido una empresa capaz de soportar perder a una persona. No solo te perdió a ti. Perdió la lealtad y el conocimiento institucional de cientos de personas que se sentían exactamente como tú. Pensé en esto durante el trayecto de vuelta a Radius. Mi venganza no había destruido a Porter, simplemente había revelado lo que ya estaba roto. Esa noche recibí otra llamada de Garrick. Casi la envié al buzón por costumbre, luego decidí contestar. A Ivy, su voz sonaba áspera, cansada. Llamo para disculparme, de todas las cosas que habría esperado, esta no era una. Te escucho, sabía de tus proyectos personales. Sabía que los habías documentado correctamente. Pensé, hizo una pausa. Pensé que eras demasiado leal. Como para irte alguna vez, así que no importaba. Me juzgaste mal, lo juzgué todo mal, la admisión pareció costarle. Ayer la junta me removió por completo. Porter se acogerá al Chapter 11 la próxima semana. Bancarota. No.
Había esperado que las cosas llegaran tan lejos, lo siento por los empleados. Por eso llamo. Mañana hay una última reunión del consejo, están decidiendo los paquetes de indemnización. Quiero recomendar vuestro programa de Radius para nuestro personal restante. ¿Quieres enviar a los empleados de Porter a Radius? Quiero. Que tengan trabajo, dijo Garrick sencillamente. El orgullo ya no importa. Después de colgar, caminé hacia la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. 12 años en Porter trabajando en la oscuridad, 8 meses en Radius. Habían transformado no solo mi carrera, sino todo el panorama del sector. Al día siguiente por la tarde, Porter anunció oficialmente su declaración de bancarrota. Sus clientes restantes estaban llamando a Radius, nuestro equipo de ventas estaba desbordado. Hayden convocó una reunión de emergencia del equipo directivo. Necesitamos escalar de inmediato para manejar el aluvión, nos dijo. Ivy, tu programa Rebound es ahora nuestra máxima prioridad, necesitamos a todo empleado cualificado de Porter que podamos conseguir. En un mes, Radius había contratado a 173 ex empleados de Porter, nuestra operación se expandió a 3 nuevas sedes. Mi equipo creció a 40 personas, muchas de las cuales habían estado sentadas en cubículos cerca del mío en Porter. Marlene se convirtió en nuestra directora de experiencia del cliente, Jason acabó uniéndose como consultor de operaciones. Incluso Vance se incorporó para ayudar con nuestras crecientes necesidades legales. Un año después de haber salido del despacho de Garrick con mi portafolio de logros, estaba de pie en un podio aceptando el premio a la innovación del sector. Las cámaras destellaban mientras miraba al público, muchos rostros conocidos de Porter, ahora con acreditaciones de Radius. La innovación no trata solo de algoritmos o sistemas, dije al micrófono, trata de reconocer el valor de las personas, de tratarlas como insustituibles y no como desechables. Las empresas que entienden esto siempre superarán a las que no. Tras la ceremonia, se me acercó una joven. Parecía recién salida de la universidad, nerviosa pero decidida. Señora Reeves, soy Tessa. Acabo de empezar en desarrollo de algoritmos en Radius. Bienvenida al equipo. Tessa apretaba su portafolio. Tan parecido al que yo había sostenido aquel día en el despacho de Garrick, quería preguntarle, ¿cómo supo cuándo ponerse en pie por sí misma? Estoy comenzando mi carrera y no quiero cometer los mismos errores. Consideré su pregunta con cuidado. Esperé 12 años, demasiado. No hagas eso, pero, ¿no le preocupa parecer conflictiva, desagradecida? Sonreí, esas son etiquetas que la gente usa cuando quiere pagarte menos de lo que vales. Mientras Tessa se alejaba, vi a Garrick junto a la salida. Nuestros ojos se encontraron desde el otro lado de la sala. Asintió una vez, reconocimiento, quizá respeto. Yo le devolví el justo. Él lo había perdido todo, pero había ganado algo también, comprensión. Yo había conseguido todo lo que quería profesionalmente, pero cargaba con el peso de cómo ocurrió. Ambos habíamos cambiado por aquel momento de risa ante una petición de aumento del 10%. 2 años después de dejar Porter, recibí un paquete inesperado. Dentro había un artículo enmarcado del Wall Street Journal que analizaba el colapso de Porter y el ascenso de Radius. Llevaba una nota, tú nunca fuiste reemplazable. Yo sí. Garrick. Lo colgué en mi oficina como recordatorio de que el valor no lo determinan otros. Es algo que debes reconocer primero en ti. El mes pasado lancé un programa de mentoría para mujeres en tecnología. Nuestro primer taller se centró en negociación salarial y protección de la propiedad intelectual. Asistieron 300 mujeres. Marlene me ayudó a organizarlo. Tessa, ahora liderando su propio equipo, fue una de nuestras ponentes. Al final del taller, una participante me preguntó, ¿no te sientes mal por lo que le pasó a Porter? Consideré la pregunta con cuidado antes de responder, me siento responsable de mis actos, pero no culpable por reclamar lo que era legítimamente mío. La diferencia importa. Al mirar atrás ahora, entiendo que la verdadera venganza no fue ver a Porter derrumbarse ni ver a Garrick perder su cargo. Ni siquiera fue mi despacho de esquina o el premio del sector. La verdadera venganza fue descubrir mi propio valor y negarme a que nadie lo volviera a descontar. Fue crear un lugar de trabajo en el que personas como yo, como la persona que solía ser, no tuvieran que esperar 12 años para recibir reconocimiento. Si estás viendo esto y cuestionas tu propio valor en tu trabajo, recuerda, la lealtad es admirable, pero debe ser recíproca. Documenta tus logros, conoce tu valía y nunca, jamás, pidas perdón por exigir que te valoren como corresponde.
Los algoritmos que creé eran complejos, pero la lección era simple: nadie determina tu valor excepto tú. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like, compártela con alguien que quizá esté sentado ahora mismo en un cubículo preguntándose si debería alzar la voz. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre encontrar tu voz en espacios diseñados para silenciarla, y deja un comentario contándome si alguna vez tuviste que elegir entre la lealtad y el amor propio. Porque, a veces, lo más poderoso que podemos hacer es negarnos a ser reemplazables.